Bienvenidos a una clase más de matemática, espero se encuentren muy bien y el día de hoy continuamos con el desarrollo de los contenidos de nuestra unidad número 5. Bien, y el contenido que vamos a continuar o vamos a desarrollar en esta mañana pues se llama conversiones de unidades de medida aplicando la regla de tres simple directa. Ese es nuestro tema a desarrollar este día. Si ustedes se recordarán, la clase anterior estuvimos viendo algunas aplicaciones que se logran encontrar o se logran aplicar con la regla de tres simple. Vimos lo que son los porcentajes, la aplicación a los porcentajes y algunos problemas que se presentan en la vida cotidiana. Aplica la de tres simple. Y el día de hoy, pues, vamos a convertir unidades, ya sea que estas sean metros, centímetros, varas, pies. Vamos a hacer una conversión de unidades utilizando la regla de tres simples, pero para convertir unidades se pueden aplicar la regla de tres simples directa, tanto en el mismo sistema métrico como entre diferentes sistemas de medidas. Cuando hablamos de sistema métrico, estando, por ejemplo, si pues, hacemos referencia en el metro, pues ahí hay un sistema métrico, que sería metros, centímetros, milímetros, de ahí serían los otros submúltiplos que serían kilómetros, millas y así, hectómetros y así. Son ese tipo de sistema métricos al que se refiere. Ahora vamos a iniciar con un ejemplo número 1 para poder comprender el proceso que se realiza a la hora de hacer esta conversión. Bien, nos vamos a nuestra pizarra digital. Y nuestro ejemplo nos dice lo siguiente, que convirtamos 85 varas a metros. 85 varas a metros vamos a tener que convertir. Entonces, vamos a colocar esa información de la siguiente. Vamos a colocar varas de este lado y del otro lado están los metros, ¿no? Son las dos magnitudes que están inmersas dentro de este problema. Entonces, podemos afirmar lo siguiente, que una vara es equivalente a ¿quién? A 0.836 metros. A eso equivale. Entonces, si nosotros tenemos 85 varas, acá tenemos 85 varas, ¿a cuántos metros va a equivaler 85 varas? Esa es nuestra incógnita. Siempre a la incógnita se le puede nombrar X o se le puede nombrar Y, dependiendo del caso. Pues acá le vamos a nombrar X. Y el valor de X es el que nosotros tenemos que determinar. Partiendo de esto, nosotros podemos aplicar directamente a esta información que ya tenemos expresada, podemos aplicar una proporción. Si ustedes se recordarán, una proporción es la igualdad de dos razones o de dos fracciones. Entonces, a eso le aplicamos una proporción en donde una vara va a estar sobre ¿quién? Sobre 85 varas. Ya formamos nuestra primera fracción o nuestra primera razón y eso lo igualamos a 0.836. 0.836. Y eso va a estar entre X.
Ahora realizamos el proceso. Ustedes se recuerdan que la clase anterior realizamos un proceso parecido al que vamos a hacer en este momento, en donde la X pasaría a multiplicar con el número 1 y el 85 pasaría al otro lado del igual a multiplicar con 0.836. Entonces, haciendo ese proceso, 1 por X nos daría X, y esto va a ser igual a que nosotros tengamos entre paréntesis 5 multiplicándose con 0.836. Bien, al hacer esa multiplicación de 85 por 0.836, obtenemos un resultado de 71.006. Vamos a hacer el cero un poco mejor. 71.06. ¿06 qué? Como estamos convirtiendo de varas a metros, es decir que 85 varas es equivalente a 71.06 metros. Muy bien, metros. ¿Alguna duda, chicos, con este proceso? Vamos a dejarle la M acá. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas con eso? No, porque yo hasta ahorita voy entendiendo. Ok. Bien, entonces ese sería nuestro primer ejemplo. Espero hayan tomado nota, recordando que siempre vamos a realizar la metodología que hemos traído hasta el momento. Tomamos nota de la clase que estamos recibiendo en este momento, y eso pues ya nos sirve a nosotros para ganarnos el 40%. Profe, profe, no, no se escucha. Profe, se le cayó la red. Se le fue el Inter. Me di cuenta. Bueno, pues, si quieres, Andrea. Profe, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Sabes que sigue Estás grabando. en el rollo. Ah, Ah, sí es cierto. no, pues le cayó la red o no. Se fue el Inter. Sí, se les fue el rollo. Solo se alcanzan a ver las luces del otro.
Hola, disculpen que el internet pues se me cayó, la red se así que voy a iniciar nuevamente la presentación y pues la grabación aún sigue rodando, así vamos a presentar, vamos a ir a la presentación que ya teníamos. Bien, entonces este segundo proceso, ya vimos el ejemplo número 1 en donde hemos convertido lo que son 85 varas a metros, pero ahora vamos a realizar la conversión de 68 metros a varas. Bien, entonces vamos a colocar nuestros datos de la misma manera en que lo hemos colocado anteriormente. Vamos a realizarlo de esa manera en donde siempre vamos a tener a un lado lo que son las varas y al otro lado lo que son los metros. Y ahora vamos a utilizar la información de nuestro pequeño problema, en donde una vara equivale a 0.830 metros. A eso equivale una vara. Y 58 metros, en este caso sería de esta manera. La flechita estaría apuntando hacia el otro lado. Acá tenemos esto, 58 metros. ¿A cuántas varas va a equivaler eso? Y la flechita estaría hacia acá. Bien, teniendo nuestra información de ese tipo, bueno, ya hemos plasmado nuestra información como una regla de 3 y ahora solo realizamos lo que es la proporción, que es la igualdad de dos fracciones, si ustedes se recordarán. Y colocamos lo siguiente, 1 sobre x, que es la información que está de este lado, esta parte de acá. Eso va a ser igual a 0.836 entre 58. Entre 58, que es esta información que está acá. Ya hemos realizado nuestra proporción y ahora le damos solución de la siguiente manera. Siempre el 58 pasaría a multiplicar al otro lado del igual con el número 1 y la x igual pasaría a multiplicar al otro lado del igual con 0.836. Entonces nos queda el siguiente. 1 por 58 sabemos que va a ser 58 y esto va a ser igual a que nosotros tengamos 0.836 multiplicándose por x. Bien, ahí hemos realizado esa multiplicación y ahora sucede lo siguiente. Como nosotros queremos determinar lo que es el valor de la variable x, el número que está acá, que es 8.836, nos está incomodando a esa x. No hemos despejado totalmente la x. Entonces aplicamos una de las reglas ya aprendidas en la unidad anterior, que es la regla o el principio de igualdad entre ecuaciones, que si x a la variable que yo quiero encontrarle el valor le acompaña un valor, en este caso es 0.836, yo tengo que dividir a ambos miembros de la ecuación entre ese mismo valor. Entonces hacemos esa división a ambos miembros de la igualdad. Y sucede lo siguiente, acá esto se nos elimina y acá dividimos, hacemos esa división de 58 entre 0.836. 0.836. Y nos da 69.37 y allí sí siguen las cifras decimales, pero lo vamos a redondear. 69.37. 37.8 le vamos a dejar. Igual a nuestra variable x. Y ya quedó despejada y hemos determinado ya lo que es el valor de nuestra variable x.
Si ustedes observan, acá se hizo de más, en donde tenía que dividir pues entre el valor que acompaña a la variable x debido a ambos miembros de la ecuación de la igualdad. ¿Dudas, preguntas, chicos? Por ahora no. No. Estamos bien. Ok, ya casi finalizamos. Ahora nos vamos a la presentación nuevamente y seguimos con lo siguiente, que es otro tema que siempre se trata de la regla de 3, pero en este caso es la regla de 3 simple pero inversa. Ya hemos visto las aplicaciones de la regla de 3 simple directa, que se refiere a que nosotros tengamos magnitudes cuando es una regla de 3 simple directa. Siempre en nuestros problemas las magnitudes van a crecer. Es decir, que si una magnitud crece, por ejemplo, la otra también tiene que crecer. O si una magnitud disminuye, la otra también va a disminuir. Eso se da en la regla de 3 simple directa. Pero en la regla de 3 simple inversa sucede lo siguiente. Y es que un problema se denomina regla de 3 simple inversa cuando las magnitudes que intervienen en el problema son inversamente proporcionales. Me refiero que sean inversamente proporcionales. Por ejemplo, en las carreras de autos, existen dos magnitudes que son inversamente proporcionales. A mayor velocidad, la velocidad es una magnitud que va aumentando, puede aumentar o como también puede disminuir. Si la velocidad aumenta, ¿qué disminuye? Disminuye el tiempo en que yo pueda llegar a la meta. Entonces ahí ustedes observan, analizan ese pequeño problema, esa situación. Si la velocidad aumenta, disminuye el tiempo. Entonces, eso significa que son inversamente proporcionales las magnitudes. ¿Por qué? Porque si una aumenta, la otra disminuye. O por ejemplo, si en este caso los carros fueran demasiado lentos, llevarán una velocidad demasiado pequeña, digamos, o la velocidad aumentando vaya disminuyendo. ¿Qué va a ir aumentando si la velocidad disminuye? Veamos. ¿Qué aumentaría si El disminuye la tiempo. velocidad? Nada. Exacto, exacto. Si disminuye la velocidad, pues el tiempo se nos incrementa y nos vamos a tardar mucho más en llegar a la meta. Exacto. Entonces ahí está un ejemplo de a qué se refiere cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Y pues nos vamos a ir a nuestro ejemplo número 3 para poder comprender a detalle el proceso para poder determinar lo que es el valor de nuestra variable x dentro de lo que es la regla de 3 simple inversa. Y el problema nos dice, en una finca hay pasto para alimentar a 600 reses durante 5 meses. Si se venden 100 reses, ¿para cuánto tiempo alcanzará el pasto que se tiene? No sé si logran identificar las magnitudes de las que está hablando el problema. ¿Cuál sería la primera? La primera magnitud, la primera información que tomaríamos. Los 600 reses. Exacto, entonces acá vamos a poner reses. Vamos a poner reses, ya sabemos que son vacas, reses. Vamos a poner por acá. ¿Y cuál sería la otra magnitud? Los Tenemos meses. 5 meses. ¿Hola? Los Los meses. 5 meses. Exacto, estamos hablando de tiempo. Muy bien, muy bien. Ya estamos hablando del tiempo, excelente. Bien, entonces tenemos ya las dos magnitudes que se van a estar relacionando y hacemos lo siguiente. Nos dicen hay 600 reses y que
es para poder alimentar esas 600 reses, pues yo tengo un tiempo estipulado de ¿cuánto? De 5 meses. Entonces acá vamos a poner 5 meses. Pero si disminuyen las reses, entonces ya no hablamos de 600, sino que de 500. Disminuyen porque se vendieron 100. Entonces, ahora la incógnita es nuestra variable X, ¿cuánto tiempo pues tardará en que se termine el pasto, ¿no? Para poder alimentar a esas 500 reses. Ahí tenemos esa información. ¿Alguna duda con el análisis que hemos hecho de esta información hasta el momento? No, Ok, no entonces, ahora no. perfecto. Ahora ustedes observan que hemos analizado la situación de esa manera y sigue pues simplemente formar nuestra proporción. Nuestra proporción quedaría dada de la siguiente manera. Siempre vamos a colocar los 600, bueno, esta parte de acá. Sería 600 sobre ¿quién? Sobre 500. Y eso va a ser igual a ¿qué? A 5 sobre nuestra variable X. Muy bien, y ahora, ¿qué seguía en el proceso? En los procesos anteriores, ¿qué hacíamos? A ver, coméntenos. Multiplicar, ¿no? Multiplicar. ¿Qué multiplicábamos con quién? Multiplicamos Con el 600 600 por X. y 500 con 5. Ah, muy bien. 600 con X y 500 con 5. Perfecto. Entonces, hagámoslo. Nos quedaría de este lado del igual 600 multiplicado por X. Uy, vamos a hacer más bien a esa X. Multiplicado por X. Bien. Y eso va a ser igual a que nosotros tengamos multiplicando 5 por 500. Ay, nos están quedando un poco feitos esos números, pero ustedes me comprenden. Bien, entonces tenemos 600 por X y eso va a ser igual a que nosotros multipliquemos 5 por 500. Seguimos bajando el número 600 que se está multiplicando con la X y acá realizamos este proceso. 5 por 5 nos da 15. Colocamos el número 15 y a ese 15 le vamos a agregar. ¿Qué le agregamos? Los dos ceros, ¿no? Entonces tenemos 1500. 1500. Y ahora, ¿qué podemos realizar? Así es, ¿verdad? 5, no, perdón. Me corrigen acá. No es 5 por 5, no es 15. 5 por 5 es 25. Ya me había asustado. Ok, bien, entonces tendríamos 2500. Ahí me perdonan ese pequeño error, ok. Bien, entonces, ahora, ¿qué podemos realizar para dejar despejada nuestra variable X? Simplificar. Simplificar. ¿Qué podríamos hacer? Hacemos la proporcionalidad. Proporcionalidad. Nuestra variable X tendríamos que dejarla despejada, ¿verdad? Sí, Sí. creo que sí. Entonces, lo que podemos hacer es despejar nuestra variable X. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Dividimos entre 600 a ambos lados. Dividimos entre 600 y aquí obtenemos X igual a que si nosotros hacemos esa división de 2500 entre 600, nos da 4.16.
4.16. Ahora, quiero que analicemos esta respuesta y analicemos cómo están con magnitudes inversamente proporcionales. Analicemos esa respuesta que hemos obtenido. ¿Será correcta esa respuesta? Analícenla un poco. Si las reses disminuyeron, ¿qué tenía que pasar con el tiempo? Disminuyera. Tendría que disminuir. Si estuviésemos hablando de magnitudes directamente proporcionales, si el tiempo, si disminuyó la cantidad de reses, está obligado a disminuir el tiempo. Si estuviésemos hablando de magnitudes directamente proporcionales, pero en este caso estamos hablando de magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, basémonos en el ejemplo anterior de la carrera de carros. Si la velocidad aumentaba, ¿qué pasaba con el tiempo? Disminuía, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Apliquemos eso a las reses. Si las reses aumentan, el tiempo tendría que... Disminuye. Exacto, pero en este caso, observen, las reses en lugar de aumentar, ¿qué sucede? Disminuyen. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Aumenta. Tendría que aumentar, exacto. Y observen acá, 4.10 meses, que es menor que 5. Entonces, no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque en lugar de que haya aumentado, ha disminuido. Entonces, acá yo necesitaba que vieran ese análisis de cómo en ocasiones nos podemos ir, digamos así, por el mismo proceso, aplicando el mismo proceso que ya hemos aprendido anterior. Simplemente, bueno, voy a despejar la variable x y pues aquí voy a determinar el valor. Y a la hora de hacer el análisis de la respuesta, pues no nos cuadra, ¿sí? Porque acá tendría que aumentar el tiempo. Es decir, que el valor de x tendría que ser mayor que 5. Entonces, vamos a lo siguiente. Espero hayan tomado nota ahí, hayan tomado nota y ponerle el proceso que en cuenta está incorrecto, ya que al hacer el análisis de las magnitudes, pues no concuerda. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? No sé si lograron notar que al analizar las magnitudes no logra concordar que sean inversamente proporcionales, porque una magnitud ha disminuido, pues la otra tiene que aumentar. Y así, si una aumenta, la otra. Entonces, ¿qué realizamos? Siempre partiendo de esto de acá. ¿Qué vamos a realizar? Pues simple y sencillamente vamos a hacer un cambio. Vamos a realizar un cambio de variables en donde, por ejemplo, el número 5 esté sobre la variable x. Esto de acá, de la siguiente manera. La x pasa hacia arriba y el número 5 va a pasar hacia abajo. No sé si me estoy dando a entender. Confírmenme, por favor, para no confundirles. Sí, profe. Entonces acá hay un proceso extra, ¿sí? Ya no me voy directo a multiplicar la X con el 600, ni el 500 con el 5 directo, sino que antes, como estoy tratando con magnitudes inversamente proporcionales, pues analizo eso. Cambio acá. La X cambia con el 5 y el 5 con la X cambian de lugar. Entonces, ¿qué obtendría? Pues obtendría la siguiente proporción. La X estaría arriba
y el 5 estaría debajo. Acá, el 5 estaría debajo. Y ahora sí, me aplico lo que ya aprendí en los ejemplos anteriores con la regla de 3 simple directa. Es decir que en otras palabras, lo que hemos hecho al hacer ese cambio en donde la X pasa para arriba y el 5 pasa para abajo, lo que he hecho es transformar haciendo ese cambio a una proporción directamente. Bueno, he hecho ese cambio para poder realizar el proceso que he tomado en cuenta a la hora de resolver los problemas con magnitudes directamente proporcionales, porque si ustedes observan acá, ya he hecho el cambio y pues ya aplico lo siguiente, en donde el 600 se está multiplicando con el número 5 y la X se está multiplicando con el 500. Bien, he hecho ese proceso, 5 por 600 y 500 por X, ya aplico lo anterior, repito, y ahora sí, 600 por 5, 6 por 5 nos da 30. Entonces acá solo agregamos los dos ceros y obtenemos 3000. Eso va a ser igual a 500 por X. Ok, 500 por X. Vamos a hacerlo de una mejor manera. Y ahora aplicamos a la propiedad que yo les he mencionado anteriormente, que es la equivalencia entre ecuaciones, en donde nos dice que si hay un número que acompaña a la variable X, pues dividimos a ambos miembros de esa ecuación por ese mismo número. Y eso hace que esta parte de acá se nos elimine. Y acá hagamos esa división que nos daría 3000 entre 500, nos da 6. Entonces, 6 es igual a X, o lo podemos colocar de la siguiente manera. X es igual a ¿qué? A 6. Bien, y ahora analicemos nuevamente nuestro resultado con esta respuesta que hemos obtenido. ¿Será correcta esa respuesta? No sé si me podrían comentar. Esta vez Sí, es correcto. Veamos por qué es correcta. ¿Por qué porque creemos? las veces han disminuido y el tiempo ha aumentado. Perfecto, Es que, exactamente. es que Ajá, al disminuir la cantidad de reses aumenta el tiempo. muy bien, exacto. Y eso es un problema, siempre lo vamos a aplicar en problemas de magnitudes inversamente proporcionales, ¿sí? Bueno, espero tomen nota del proceso que hemos hecho. El anterior era como un ensayo de un error. Hemos aplicado el proceso sin analizar las magnitudes y pues ahora hemos hecho ya el proceso correspondiente para llegar a la respuesta. Entonces acá tómenle nota y acá en lugar de ser X estaría el número 6. Muy bien. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, No todo claro. comentario? No, Excelente. Muy bien. Entonces nos vamos a nuestra presentación y hemos finalizado ya con nuestra clase de este día y les corresponde su actividad. La actividad siempre va a ser el control de lecturas que ustedes van a tener, bueno, desde el momento que inició la clase a las 8:30 se habilitó el control de lectura. Ahí lo pueden observar y pues para que puedan contestar ya su control de lectura está publicado en Google Classroom. Así que nos quedamos hasta acá, chicos.